exactamente no sé en qué me quedé, perdí la hilación, pero bueno, estábamos viendo los antecedentes respecto al derecho administrativo. Como les comentaba, en el contexto universal, el derecho administrativo muestra una aparición notoria luego de la Revolución Francesa de 1789, teniendo en cuenta los antecedentes de grandes estudiosos y filósofos que querían pues poner al hombre como el centro respecto a las diferentes manifestaciones sociales que se presentaban. El hombre había estado postergado por mucho tiempo, de manera que el hombre ahora toma protagonismo y es así que emerge el derecho administrativo, fundamentalmente en función a estos postulados y estudios respecto a la famosa separación de poderes. Sabemos perfectamente de que antes los estados o los gobiernos, los monarcas, en este caso hablando exclusivamente de Francia, los monarcas eran aquellas personas que sobre ellos ostentaban los poderes de manera ilimitada. Tenían los poderes tanto ejecutivo, el poder legislativo o el poder judicial. Lógico, no con esos nombres, pero sí ostentaban poderes ilimitados, de manera que luego de que surgieran varios estudiosos como Juan Jacobo Rousseau, por ejemplo, se plantea la famosa separación de poderes, porque se postulaba de que el soberano o el monarca no tenía por qué tener los poderes ilimitados, ¿de acuerdo? De manera que se tenía que hacer una división. El poder de administrar, el poder de emitir normas, el poder de sancionar, tenía que estar separado para que de esta forma no exista una arbitrariedad. Toda vez que el poder concentrado en una sola persona definitivamente ocasionaba arbitrariedad y se había visto, en definitiva, muchos abusos. De manera que, de alguna forma, el Estado moderno surge luego de la Revolución Francesa y con la famosa división de poderes postulada por Juan Jacobo Rousseau. Tal es así que ya aparece el poder ejecutivo, se tiene el poder legislativo y el poder judicial. Y centrándonos en lo que es el poder ejecutivo, ya viene a ser, digamos, el germen para el nacimiento del derecho administrativo. Por ello también se indica de que el derecho administrativo tiene su raíz en el derecho constitucional. Como yo les decía, con la Revolución Francesa se fue desarrollando una serie de principios como la igualdad, la libertad entre las personas, ¿verdad? De manera que tiene como fundamento el derecho constitucional, el ahora moderno derecho administrativo. ¿Qué más podemos decir al respecto? Para poder hablar de derecho administrativo sería importante practicar algunos conceptos, porque sabemos perfectamente de que una disciplina jurídica no puede definirse dada su naturaleza, por cuanto las ciencias fácticas, como en este caso las ciencias sociales, el derecho administrativo, tienden a ir desarrollando, tienden a ir cambiando, siempre obedecen a una dinámica social. De manera que solamente podemos hablar de conceptos, más no así de definiciones. Definiciones, entiéndase, para algunos ámbitos donde ya existe una determinada concepción respecto a una cosa, pero en este caso el derecho administrativo está cambiante de manera continua, de manera que solo podemos hablar de ciertos conceptos, tal es así que estos conceptos van a ir cambiando, van a ir variando de acuerdo al tiempo y dadas las circunstancias y dado a la ubicación geográfica donde se desarrolla una determinada norma. El doctor Sanovini, que es un abogado italiano, indica lo siguiente: el derecho administrativo es aquella parte del derecho público que tiene por objeto la organización, los medios y las formas de la actividad de la administración pública y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquellas y otros sujetos. También tenemos otro concepto y se señala que el derecho administrativo es una disciplina jurídica, es decir, es un conjunto de normas, principios y conceptos que regulan la función administrativa del Estado. El derecho administrativo es una disciplina jurídica que regula la estructura administrativa del Estado y la actividad administrativa del Estado. En efecto, el derecho administrativo, para poder concluir o para poder llegar a un concepto acorde básicamente con nuestra realidad, es un conjunto de normas jurídicas
las cuales se orientan a dos aspectos. Uno, de cómo se organiza el Estado, de cómo se estructura, y por otra parte, de cómo el Estado se interrelaciona con los particulares, con las personas, con la sociedad, con el pueblo, con el conglomerado de personas en el cual, donde ellos manifiestan su poder, su dominio, ¿de acuerdo? Entonces, el derecho administrativo fundamentalmente va a tener dos aristas, por decirlo de alguna forma. El estudio de la estructura del Estado en sí, y por otro lado, la interrelación que existe entre el Estado y los individuos. De ello también podemos concluir o podemos llegar a una conclusión de que para que exista el derecho administrativo, necesariamente tiene que existir una dualidad entre el Estado y el pueblo. Como algunos estudiosos indicaban que el Estado era una dualidad entre gobernantes y gobernados. Algo parecido va a suceder con el derecho administrativo, porque siempre de alguna u otra forma el Estado va a tener preeminencia sobre los particulares, con algunas diferentes actividades que realizan, por ejemplo, con la famosa actividad policial que se conoce, donde el Estado ejerce coacción y coerción sobre las personas, sobre los individuos. De manera que el Estado va a tener esta característica particular para que los individuos no puedan con sus actos desordenar lo ya preestablecido a nivel de sociedad. Incluso eso también se remonta el tema del orden social desde la aparición de la propiedad privada, donde las personas tenían conflictos entre ellos cuando aparece la propiedad privada, cuando alguien dice, este terreno, esta cosa me pertenece, de manera que ya en la época antigua, en la época antigua, nuestra época, es que el hombre quiere apropiarse de diferentes cosas, de diferentes terrenos, árboles, ríos, etc. Y surgen los conflictos, de manera que viene el famoso contrato social que tanto se ha desarrollado, en el cual los hombres se ponen de acuerdo de manera implícita para que un ente rector, en este caso el Estado, los gobierne, administre sus destinos, administre más que nada sus relaciones interpersonales y de esta forma no existan conflictos de intereses entre los diferentes grupos humanos. De manera que eso también tiene mucho que ver con estos antecedentes históricos para que de esta forma se conforme el Estado y luego del Estado, ya con la Revolución Francesa, se da forma al derecho administrativo del cual hemos estado conversando. Muy bien. Entonces, teniendo ya delimitado de manera clara, digamos, en qué consiste el derecho administrativo, repitiendo que ve o estudia el tema de la estructura del Estado, y por otro lado, la actividad propia del Estado en su interrelación con los particulares. Entonces, nos encontramos ante una dualidad entre el derecho administrativo siempre va a tener que existir cuando existe Estado y el pueblo, para que de esta forma se pueda interrelacionarse entre ambos. Entonces, pasamos a las fuentes del derecho administrativo. Prácticamente las fuentes del derecho administrativo son las fuentes en común del derecho en su conjunto. Tenemos primero la ley, que seguramente ustedes ya saben perfectamente el derecho. Busca de Maribel su teléfono, por favor. Muy bien, seguimos. La ley. Bueno, la ley es una norma general, ¿de acuerdo? De manera que surte efecto de manera obligatoria dentro de un determinado país, estado, en el caso de los estados modernos, en los países, ¿verdad? Se puede afirmar que la ley es la fuente principal del derecho administrativo, ¿de acuerdo? Porque el derecho administrativo en el Perú está eminentemente legislado, es decir, toda la actuación de la administración pública, que ya lo vamos a ver más adelante, tiene que ceñirse a un principio de legalidad. Es decir, todos los actos se basan a lo que dice la norma, lo que dice la Constitución, las leyes y demás ordenamiento jurídico. Muy bien, seguimos. Luego de la ley tenemos la doctrina. Bueno, la doctrina son elaboraciones teóricas que hacen los diferentes estudiosos de una disciplina a través de los cuales se hacen aportes, se plantean temas, se plantean inquietudes, interpretaciones, conceptos en relación a una determinada disciplina jurídica, en este caso en relación al derecho administrativo. ¿Qué más? Se debe analizar en la doctrina los diferentes estudios, elaboraciones teóricas que hagan los estudiosos en las diferentes disciplinas jurídicas
Y por eso es que se considera como una fuente del derecho administrativo, porque también las leyes, por ejemplo, se hacen en función al desarrollo doctrinario. Muchas leyes no solamente tienen como génesis las propuestas legislativas que hace, en este caso, el Congreso de la República, sino también los diferentes ministerios, por iniciativa propia, plantea una serie de normas para que estas puedan ser materializadas y aprobadas a través del Congreso de la República. Y muchas de estas normas definitivamente van a tener también como base la doctrina para que se pueda enriquecer el bagaje legal en nuestro Estado peruano. Tenemos también la jurisprudencia. Sabemos perfectamente que la jurisprudencia son pronunciamientos reiterados por los más altos tribunales del Estado, en este caso por parte de la Corte Suprema de Justicia del Perú. De esta forma ejercen una función judicial y en ese ejercicio de esa función judicial aplican normas generales a situaciones interpersonales y también surgen pronunciamientos jurisprudenciales y las diferentes sentencias de las Cortes que forman parte de nuestro ordenamiento o de nuestra estructura judicial dentro del Perú. Tenemos la costumbre, bueno, la costumbre se ha discutido en el campo administrativo, tratándose de las relaciones entre los particulares y la administración, ¿de acuerdo? Es la de revertirse de la actividad administrativa y tratándose de la estructura de una parte del Estado, se puede hablar de que la costumbre puede generar normas que regulen esos dos aspectos, que son el contenido propio del derecho administrativo, la estructura administrativa del Estado o la actividad del Estado, que tienen que ver de manera directa, práctica, inmediata y concreta frente a los asociados. Yo creo que sobre esta fuente del derecho no hay mayores dudas. Y los tratados, que también definitivamente son aquellos celebrados en Perú con diferentes estados, y el Perú de esta manera se va a someter a las diferentes regulaciones que se pueda ir elaborando entre los diferentes estados, ¿no? Y de acuerdo a la constitución política del Estado, pues los tratados prevalecen sobre la constitución política del Estado, lo dice la propia Carta Fundamental del Estado. Seguimos. Ahora vamos a comentar respecto a la administración pública. ¿De acuerdo? Bueno, la administración pública, como la mayoría de los conceptos en materia del derecho administrativo, son bastante subjetivos porque no existen conceptos y, como les decía, no existen definiciones ya culminadas, ya determinadas, ya oleadas, por decirlo de alguna forma, respecto a algunos conceptos. De manera que la administración pública va a tener un concepto diferente en el Perú o en algún otro país, aun cuando tengamos la misma corriente del derecho administrativo. De manera que entiendo yo de que la administración pública y el concepto de la administración pública se va a ir organizando, se va a ir creando en función a la actividad administrativa y en función a las diferentes experiencias de los trabajadores y funcionarios públicos dentro de la administración pública. Es así que básicamente la administración pública se encuentra principalmente en el Poder Ejecutivo. ¿De acuerdo? Con esto no queremos decir de que no se habla de administración pública tanto en el Poder Judicial como en el Poder Legislativo, que también existe, pero básicamente se centra en el Poder Ejecutivo. Se realiza la función administrativa y de gestión del Estado y de otros entes públicos con personalidad jurídica, del ámbito regional, nacional o el ámbito local. La administración pública pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de forma inmediata. La administración pública equivale al aparato administrativo dentro del ámbito general del aparato estatal. Prácticamente la administración pública vamos a nosotros a entender como el aparato administrativo, en el cual el Estado, a través de los diferentes funcionarios, a través de los diferentes servidores, va a realizar actividad administrativa para que de esta forma pueda satisfacer intereses colectivos de la población. Porque debemos tener en cuenta que el fin de la administración pública es la satisfacción de necesidades del pueblo o de aquellas personas que forman parte del conglomerado de personas. Para José Roberto Dromi nos indica respecto a la administración pública,
La noción conceptual de administración es controvertida en el orden doctrinario. Las divergencias son muy diversas y variadas. Por ello, nada se ganará con revisar las numerosas definiciones propuestas, aunque la trascendencia del tema es fundamental, dado que de la idea de administración deriva la nota calificadora del derecho administrativo. Wilbur Jiménez Castro nos indica que la administración es el sistema ideológico de principios para realizar cosas por medio de personas, es decir, la dirección de un organismo social y su efectividad de alcanzar sus objetivos, fundado en la habilidad de conocer a sus integrantes. Yo creo que finalmente estos conceptos van a concluir indicando lo que yo les había dicho inicialmente. Vamos a entender como administración pública al aparato administrativo, al aparato organizativo del Estado, conformado por personas, conformado por infraestructura, conformado por normas, por una serie de aspectos que van a servir para poder brindar servicios públicos. Tal es así que los fines de la administración pública persigue lo siguiente: persigue el interés general, persigue una utilidad pública y persigue un bien común. Estos son los fines de la administración pública. ¿Para qué existe la administración pública? La administración pública fundamentalmente existe para poder cumplir con las exigencias del pueblo, satisfacer necesidades de la población. Por eso decíamos de que el derecho administrativo no se puede concebir sin esa dualidad entre la administración pública y entre el pueblo o la población o las personas que forman parte de un conglomerado determinado. Entonces, el fin de la administración pública, como les repito, trata sobre el interés general, sobre la utilidad pública y el bien común. Por eso es que se dice que los servidores están al servicio de la nación, al servicio del pueblo. De manera que siempre hay una conexión inmediata entre la administración y el pueblo. Además, la administración pública tiene como finalidad la prosecución del interés público en la que no pueda recurrir en una relación jurídica de igualdad, lo que yo les indicaba hace unos momentos. No puede haber una relación jurídica de igualdad con los particulares, porque de ser así, la administración puede ser víctima de la resistencia de los particulares, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ver de qué manera el Estado se va desarrollando y cómo va realizando sus actividades en representación de esta. Ahora, ¿cuáles son los sujetos de la administración pública? Prácticamente ya lo hemos adelantado. El sujeto activo es el Estado, ¿de acuerdo? Es el Estado y particularmente, ya hablando en el derecho administrativo, el Estado juega un rol preponderante porque es el sujeto activo de esta relación dentro del derecho administrativo. Además, el Estado es la única persona activa, soberana e independiente con atributos superiores a otras personas de derecho público. El sujeto pasivo, como ya lo adelantamos, de la administración pública son los sujetos de derecho, que son las personas naturales o las personas jurídicas destinatarias de la actividad del Estado. Entonces, una vez más, se va demostrando de que el propósito de la existencia, en este caso del Estado y de su regulación, que es a través del derecho administrativo, obedece a esa vinculación siempre inmediata entre el Estado, entre la administración pública y el pueblo, el cual se ha, digamos, visto de manera nítida en la parte introductoria, en el caso de que se habló del famoso Juan Pérez, ¿no? Que realiza una serie de actividades desde que se levanta hasta que llega a morir, y siempre en estrecha vinculación con el Estado representado por la administración pública, que es el aparato administrativo. Ahora, ¿qué es la función pública? Ya hablamos de administración pública, entendido como el aparato o el órgano administrativo. Ahora, la función pública es la continuidad, es la actividad de en este caso, de la administración pública. Hablamos ahora de la función administrativa. Jan Rivero nos indica
que la función administrativa es la actividad por la cual las autoridades proveen a la satisfacción de las necesidades de intereses general utilizando, si es el caso, las prerrogativas del poder público. Renato Alessi nos indica que la función administrativa es la actividad concreta dirigida a través de una acción positiva a la realización de los fines concretos de seguridad, progreso y bienestar de la colectividad. En tanto que Sanovini indica que la función administrativa es la actividad concreta del Estado dirigida a la satisfacción de las necesidades colectivas de manera directa e inmediata. De estos conceptos podemos concluir que la función pública fundamentalmente es ya la actividad del Estado en su interrelación con los particulares. Y a través de qué manera se va a interrelacionar la administración pública con los particulares, a través de un conjunto de normas, a través de principios, a través de procedimientos, a través de trámites, ¿de acuerdo?, que regulan la relación entre el servidor y la administración. Es decir, la administración pública primero se organiza, primero se estructura y luego actúa, ¿de acuerdo? Actúa interrelacionándose con los particulares. Y esta actuación de la administración pública, estas diferentes actividades, estas diferentes acciones de la administración pública, se entiende como función pública, ¿de acuerdo? Función pública. Entonces, la función pública es una consecuencia de la administración pública. Primero tenemos la administración pública, la organización, la estructura de una determinada entidad estatal, y luego la función pública, que es la puesta en práctica o la actividad meramente dicha de la administración pública y su interrelación con los particulares, con el pueblo, con la sociedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Asimismo, tenemos que se considera como función pública al ejercicio de funciones propias del Estado a través de los funcionarios y servidores, quienes ejercen, como ya hemos indicado, a nombre de la nación, de acuerdo a lo que indica la Constitución Política del Estado. El ejercicio de las atribuciones de la función pública conlleva responsabilidades, tanto administrativas, civiles y penales. ¿Y cuándo se va a dar este tema o cuándo se va a materializar algún tipo de responsabilidad? Básicamente va a ser cuando el funcionario que está regulado, que está normado de manera positiva No sé si me escuchan, jóvenes. Ahora sí, Sí, ahora sí, doctor. doctor. Ya, perfecto. Seguimos ¿Podría repetir entonces. la última parte, doctor, por favor? Yo quiero terminar mi exposición en esta noche agradeciendo la participación de cada uno de ustedes. Tengo un saludo especial desde Perú y también quiero terminar agradeciendo. Ya, ¿hasta qué parte me escucharon?
La última Estaba parte, hablando, doctor, estaba hablando. Función pública, doctor, por favor, ¿podría repetir? Seguimos, correcto. Muy bien. Quisiera que me diga, pero si me escuchan, me están oyendo? Ahorita sí, doctor. Sí, Perfecto. ahora sí, doctor. Ya, seguimos entonces. Estábamos concluyendo indicando de que la función pública es el ejercicio de las funciones propias del Estado a través de los funcionarios y los servidores públicos, quienes las ejercen en nombre del Estado y al servicio de la nación, tal como está establecido en la Constitución Política del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, para nuevamente, digamos, concluir con esta parte, indicábamos de la administración pública era la parte organizacional, la parte de la estructura de una determinada entidad pública, ¿de acuerdo? En tanto que la función pública ya es el ejercicio de una potestad otorgada por el Estado a los funcionarios y a los servidores públicos, en el cual van a tener que representar al Estado, y este ejercicio de funciones va a realizarse a través de diferentes actividades que en unos segundos más vamos a desarrollar. Muy bien. Ahora, hablamos de las potestades administrativas. Ya hablamos de la administración pública, que es la estructura de la entidad pública o del Estado. Hablamos de la función pública, que es la actividad propiamente dicha. Y ahora la potestad. Una suerte de intermediario entre la administración y la función, que es una parte subjetiva. ¿Qué se dice sobre la potestad administrativa? La dominación legítima de carácter racional se instrumentaliza a través del ejercicio de la denominada potestad, exteriorización del poder público, consecuencia de la organización de las sociedades en el Estado. Esta potestad asume el carácter de legal por cuanto en el Estado moderno y en especial bajo la forma de Estado de Derecho no se puede ejercer el poder sin un marco jurídico previo, principio de legalidad que impone a la administración la exigencia del cumplimiento de la ley. Este tema de la potestad administrativa, lejos de ser un tema meramente conceptual, a criterio mío, y a diferencia de los conceptos de administración pública, y a diferencia de en qué consiste la función pública, la potestad administrativa va a tomar relevancia importante dentro del derecho administrativo al momento de que la administración pública, representado por sus funcionarios, por sus servidores, van a ejercer esas potestades que el Estado les otorga. Es decir, el Estado, el gobierno, a través de los diferentes instrumentos, les va a dar esa facultad de poder representar al Estado ante los particulares, ¿de acuerdo?, a los diferentes, sean funcionarios o trabajadores del Estado que van a interrelacionarse. Entonces, la potestad es una suerte de poder administrativo que le da el Estado a una determinada persona para poder interrelacionarse y poder tomar decisiones, siempre estas decisiones orientadas a la satisfacción de intereses de la comunidad, del pueblo o de la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, para que la potestad administrativa sea otorgado a un determinado funcionario o representante del Estado, se tiene que entender cuál es el marco en el cual se va a desarrollar esta potestad administrativa. Primeramente, la potestad administrativa, volviendo a subrayar, va a estar en función a los encargos que le dé el Estado a un trabajador o funcionario, pero estos encargos van a tener que estar debidamente establecidos en un marco normativo. Entonces, estamos nosotros ya entrando a un principio del derecho administrativo, ¿de acuerdo? Que es el principio de legalidad. El principio de legalidad. ¿Y qué es el principio de legalidad? No es otra cosa más
de que todas las personas que forman parte de la administración pública, de este aparato administrativo, sean funcionarios públicos, sean servidores públicos, sea cual fuera la forma de su vinculación con el Estado, realizan esta función, pero en base a encargos establecidos en diferentes ordenamientos administrativos de carácter normativo. ¿De acuerdo? Entonces, el funcionario o servidor público no puede realizar sus actividades dejando de lado el marco normativo. Repito, el marco normativo no es otra cosa más que el principio de legalidad. ¿Y cuál es el marco normativo en el cual se desarrolla el funcionario o servidor público? Es pues precisamente partiendo de la Constitución Política del Estado, respeto de la Constitución y las leyes, los decretos supremos, la famosa pirámide del Kelsen, que seguramente muchos de ustedes han estudiado, en el cual se da la prelación de normas, la prelación de leyes. Primero la Constitución, luego vienen las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, vienen los decretos supremos, o antes de ellos, en diferentes contextos, los decretos legislativos, decretos de urgencia, luego los decretos supremos, etcétera. Y así tenemos todo el marco normativo, el bagaje normativo en el cual va a apoyar el funcionario trabajador las facultades para poder interrelacionarse con los administrados, en este caso con el pueblo. Entonces, no hay otra forma en la cual la administración va a ejercer sus funciones, solamente ceñido a lo que está escrito, al derecho positivizado, al derecho positivo, a través de las diferentes normas, a través del diferente bagaje normativo con el cual cuenta, en este caso, nuestra nación, ¿verdad? Entonces, que quede este punto bastante claro. Bastante claro. Espero que me estén escuchando. ¿Alguien me ayuda, por favor? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, para redondear esta parte que es para mí bastante importante, por eso yo le decía que el tema de la potestad administrativa incluso es más importante porque se va a poner en práctica en el diario quehacer básicamente de los trabajadores. Y hay un tema que vamos a desarrollar seguidamente que va a ser importante, y para aquellas personas que trabajan en administración pública y que les guste el tema del derecho administrativo, este es un tema bastante importante y fundamental para que ustedes puedan desarrollarse como trabajadores del ámbito público. Entonces, nuevamente, ya para cerrar esta parte, toda la actuación del funcionario servidor público se tiene que ceñir al ordenamiento jurídico existente. Principio de legalidad. Yo hago algo en función a un reglamento, en función a una ley. Si nosotros realizamos la actividad administrativa sin ceñirnos a lo que dice la norma, estaremos cometiendo primero una arbitrariedad y consecuentemente en algunos casos abuso de autoridad. ¿De acuerdo? Lo cual definitivamente va a acarrear a las diferentes responsabilidades, sea administrativa, penal, civil, etcétera, de acuerdo a la naturaleza de la falta de infracción que una persona haya cometido. Entonces, el artículo 2 de la Constitución Política del Estado indica lo siguiente, respecto a los derechos fundamentales de la persona. ¿Qué dice? Artículo 2, derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho, numeral 24, a la libertad y a la seguridad personales en consecuencia. Literal A. Dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Una vez más. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Yo les hago acotación de este apartado de la Constitución Política del Estado porque en la práctica se ha visto que muchos representantes del Estado, es decir, funcionarios o servidores públicos, confunden su accionar con este apartado de la Constitución Política. Y lo que en la práctica siempre se realiza es lo siguiente. Si es que, ¿qué dicen muchos funcionarios y trabajadores públicos?
Si es que una determinada actuación no está prohibida, ¿de acuerdo? Si no está prohibido, quiere decir que está permitido. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el fundamento por el cual muchos trabajadores realizan acciones, aun cuando no exista una regulación normativa, realizan sus acciones. Pero repito, las acciones del funcionario público, del servidor, siempre debe ceñirse a lo que está escrito. Siempre debe ceñirse al principio de legalidad. Si es que una determinada acción, indican ellos, no está prohibida, significa que está permitido. Y en administración pública no funciona así. No olviden que siempre la actuación del trabajador o funcionario tiene que ceñirse al ordenamiento jurídico. Porque cualquier actuación que no se ciña a lo que está escrito al ordenamiento jurídico, repito, deviene en arbitraria y seguramente en muchos casos en abuso de poder o también abuso de autoridad, que va a traer consecuencias jurídicas. Por eso es que este artículo que yo les acabo de mencionar está en el apartado de las personas y de la sociedad, derechos fundamentales de la persona. Este artículo funciona para las personas, digamos, para la gente de a pie. Para eso, el funcionario público o servidor público tiene un apartado especial